El día de hoy con preguntas y respuestas acerca de las constelaciones familiares en el agua. Pues sean ustedes muy bienvenidos aquí a Corazón Colibrí, en donde ofrecemos soluciones innovadoras a enredos sistémicos por medio del agua y de las constelaciones. Y aquí recordándoles que en Corazón Colibrí ofrecemos soluciones innovadoras a enredos sistémicos por medio del agua y de las constelaciones familiares. Y pues el día de hoy justamente hablando acerca de algunas de las preguntas de por qué funcionan las constelaciones familiares y algunas cuestiones que nos han hecho llegar de alguna manera. Bueno, la primera es ¿cómo pueden las constelaciones familiares romper patrones repetitivos como el autosabotaje y la renuncia al éxito? ¿Cómo es que la constelación familiar puede ayudarme a romper con estas dinámicas incómodas en donde yo me preparo, hago y llega el momento en el que yo renuncio al éxito? Y la mayoría de las veces es porque nosotros, de nuestro propio sistema familiar, venimos cargando con renuncias. Supongamos que alguien de nuestro sistema familiar ha tenido alguna situación desagradable donde se puso en riesgo la salud, la familia, la vida, la pertenencia al sistema familiar. Y esa es la razón por la que se queda como una huella. Es como, la familia es como si fuera una persona. En general, es un gran organismo y se nutre de las vivencias de todos los elementos. Así como el cuerpo también se nutre de las experiencias de cada una de las partes del cuerpo. Por ejemplo, si me caí, me raspé, si me quemé, si de pronto toqué una planta y me dio alergia, urticaria o lo que sea. Entonces el cuerpo va guardando estas memorias en donde sabe que el fuego, que ciertas plantas son riesgosas para la salud. De la misma manera, el sistema familiar se va nutriendo de las experiencias de cada uno de los individuos. Entonces, cuando alguno de los individuos ha tenido ciertas situaciones dolorosas o vergonzosas o donde causa culpa, entonces esto se alimenta en el bagaje cultural del organismo familiar o del sistema familiar. De tal manera que cuando nace un nuevo individuo, se le dota de todas las experiencias para que se ponga a salvo. Es como este cuerpo que pone a salvo al resto del sistema, el sistema o del organismo, para que no se ponga en riesgo, para que no se vuelva a repetir una situación similar. Así es como nosotros resonamos con nuestro sistema familiar. Es como una especie de recurso que nos va dotando el sistema familiar. De tal manera que cuando nosotros estamos cerca del éxito, y es que hubo una situación muy complicada, muy compleja de pérdida, de abandono o de una situación donde se puso en riesgo la vida o el sistema familiar completo, entonces allí esta situación que yo estoy viviendo actualmente, cuando me estoy acercando mucho al éxito, que se parece al éxito de mi ancestro, ahí el sistema familiar me dotó de una especie de alerta o de alarma. Y entonces allí es donde esta alarma empieza a sonar dentro de mi sistema familiar y por frecuencia, entonces yo identifico esto como un riesgo, como un peligro. Y entonces ahí es donde suelto y hago todo lo posible por renunciar a esta situación que se parece o suena a peligro o riesgo que de mi sistema familiar traigo. Y entonces allí es donde nosotros podemos entrar a mirar la situación y hacerle entender a la persona que está constelando que si bien se parece, la situación fue muy similar, puede hacer algo diferente y podemos resignificar esta historia que vivió el ancestro honrándola. Porque al final de cuentas nosotros como descendientes queremos arreglar
o cambiar algo que ha ocurrido dentro del sistema familiar por medio de nuestra propia historia. Y esto no se puede cambiar porque ya sucedió, ya pasó. Lo que sí puedo es pedir el permiso para hacer algo diferente. Por eso dentro de la constelación lo que hacemos es regresar a ese punto en donde mi cuerpo está calibrado o está identificado con esa pérdida, con ese gran dolor, con esa situación en donde hubo una pérdida o donde hubo esa situación dolorosa para poder resignificarla y desde allí poder hacer algo diferente. Esa es una de las primeras preguntas y por eso funciona. No sé si les queda claro. Bendecida noche, dice Hadasha. Muchas gracias a todo el equipo de Corazón Colibrí. Sí, muchas gracias al equipo por estar aquí. Eva Cano, eres la mejor. Gracias. Gracias por la confianza, de verdad que sí. Lilian Gioli, ¿se puede constelar cualquier enfermedad? Sí. Bueno, en el caso de las... vamos a la pregunta de Lilian G. Gracias por estar aquí también. En el caso de esto, del éxito o de la renuncia al dinero o al éxito que está como recurso dentro de mí, en donde yo renuncio a esas situaciones, en el caso de las enfermedades también son recursos. Una enfermedad va a actuar como un recurso que tuvo mi sistema familiar, que tuvo mi ancestro para quedarse en la vida. La mayoría de las veces y desde distintas metodologías, la enfermedad es un desequilibrio, es una incongruencia en una situación emocional que mi cuerpo no supo, más bien, que yo emocionalmente no supe manejar, digamos que mi conciencia emocionalmente no supo manejar y que detonó en mi cuerpo. Cuando ya llegamos al cuerpo físico, quiere decir que esta incongruencia ha tenido mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo y afectó directamente al organismo, al cuerpo humano. Y entonces desde allí, nuestros ancestros encontraron en la enfermedad una manera de quedarse en la vida y gestionar esta emoción o esta situación emocional donde algo detonó un dolor muy fuerte, una pérdida, una renuncia, un susto, lo que haya ocurrido. Y entonces desde allí no es que se herede la enfermedad, es que se hereda el recurso para gestionar la emoción que no se pudo manejar de otra manera. Y entonces en la constelación, de hecho hay un libro que me gusta mucho. Este libro se llama ¿Y si Hammer y Hellinger tuvieran razón? Hay otro libro que se llama Constelar la enfermedad. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Cuando yo utilizo este recurso de la enfermedad, me estoy conectando con otro ancestro que vivió la misma situación y que lo gestionó de la misma manera. Y entonces de allí lo que vamos a hacer es entrar a ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó y por qué me conecté con este ancestro? ¿Qué de mi alma resonó con este recurso del ancestro? Lo desconectamos, lo miramos, lo honramos y podemos hacer algo diferente. Esto no quiere decir que sea algo infalible, no. Es como todo un proceso. Así como la enfermedad no llegó de pronto, uno de mis maestros dice, no te levantas un día, abres la ventana de tu casa y enfrente hay un almendro, dice, un árbol de almendras. No, en algún momento tú sembraste la semilla para que este árbol creciera y lo fuiste dejando y un día creció tanto que ya fue imposible ignorarlo. Lo mismo pasa con las enfermedades. Las enfermedades surgen en algún determinado momento y van detonando en diferentes aspectos de nuestro cuerpo hasta que un día es imposible ignorarla. Lo mismo sucede en este caso y entonces lo que hacemos con la constelación es regresar a ese punto donde nosotros
tomamos como recurso la enfermedad. Y desde allí volver como a ese momento y restaurarla desde ese lugar emocionalmente, desconectándonos del recurso del ancestro, porque todo lo que nosotros vivimos tiene que ver con nuestros ancestros. Pero no todo es negativo. Nosotros, de nuestros ancestros, también recibimos todo lo que somos, lo que hacemos, incluidos estos talentos, habilidades y destrezas. También existen los ancestros recursos. El ancestro recurso es ese ancestro que sí lo logró. Hace poco constelé una situación de una consultante en donde la consultante decía, es que estoy abriendo una posibilidad de conseguir una beca para quedarme en cierta ciudad en Europa. Ya visité varios lugares y en los lugares cada vez que me acerco, parece muy seguro y ya cuando estamos dos personas compitiendo de pronto por la beca, algo se cae y declina o seleccionan a la otra persona y declinan mi solicitud. Y entonces, muy cerquita del éxito, hay una renuncia o algo pasa que no hay éxito en esa situación. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que en este caso muchas de las situaciones que ella estaba guardando era un miedo intrínseco dentro de ella para dejar sola a su mamá. Y entonces, ¿qué pasaba dentro de ella que renunciaba a esta beca? ¿Qué va a pasar con su mamá? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar si ella no está? Entonces, dentro de ella también había un miedo a la exclusión si ella se quedaba en ese lugar. Solamente iba a estar un par de años, pero como ella decía, ¿qué tal que después de esto ya no regreso? Descubrimos, cuando entramos a la constelación, que en su familia había habido migraciones. Sus ancestros habían llegado de Europa a, si mal no recuerdo, Argentina, bueno, a algún lugar de América, y un buen día ya no regresaron. Entonces, ahora estaba pasando lo mismo cuando ella se va. Entonces, el miedo que ella tenía era de un día no regresar. Esta era una conexión que había entre esta descendiente y sus ancestros que un día no volvieron a su lugar, a su tierra, y esto quedó guardado en el sistema familiar. Entonces, cuando ella se acerca, entre más cerca está de la beca, ya algo pasa que dice, no, mejor no, me quedo, porque quizá no vuelva. Y entonces desde allí ella está resonando en esta situación y circunstancia en donde prefiere quedarse, pero algo dentro de ella la hace ir hacia allá. Entonces, también es una especie como de compensación dentro del sistema familiar, ¿no? Ahí está. Hola, buenas noches, Lady García, Abby, Angie Martínez, buenas noches. Corazón Colibrí, sí, aprovechen con todas las preguntas y las dudas que tengan. Dice Hadasha, cuando se tienen dos trabajos, en uno mucho éxito y en el otro estancamiento. Aquí habría que revisar con quién lo vivió de la misma manera para empezar, por qué tienes dos trabajos o por qué tendrías que estar en dos trabajos. Y en estos dos trabajos, que a mí me da la impresión que también tiene que ver con tu papá y con tu mamá. Ahí hay una decisión o con el sistema familiar paterno y el sistema familiar materno, pero aquí están divididos. Entonces, ¿por qué tendrías que estar en dos trabajos para empezar? Y luego, si bueno, ya tienes dos trabajos, ¿qué está pasando? Aquí hay una separación, aquí hay una dualidad. Entonces, ahí, ¿quién perdió? Y si tú lo ves fríamente, ¿quién representaría a lo masculino y quién representaría a lo femenino? ¿Cuál de los dos trabajos? Y si lo viéramos en una constelación,
sería precisamente para mirar qué es lo que hay en un lado y qué es lo que hay en el otro lado. Y seguramente ahí va a estar conectada la energía de papá y la energía de mamá invariablemente. Esa también es otra de las preguntas. ¿Por qué cuando hacemos constelaciones familiares en el agua, antes de ver el tema que vamos a tratar, por qué reparamos con papá y con mamá? Bueno, en nuestra metodología, todo llega con papá y con mamá. Entonces, no importa cuál sea el tema que vengan a constelar, siempre estamos más distantes de uno que de otro. Y entonces puede ser que yo me lleve de perlas con uno y no tan bien con el otro. No es que tenga una mala relación, pero digamos que tengo cierta preferencia por papá o por mamá. Pero en este caso, de quien resulto más distante es de quien me llevo mejor. Generalmente, de quien resultamos más distantes en el primer movimiento que hacemos en el agua, es ese que nos va a ayudar, esa energía que nos va a ayudar a resolver el tema. Puede ser papá o puede ser mamá. Y resuena mucho porque si estoy lejos de papá y es el que me va a ayudar a reparar el tema, es porque tiene que ver con esa energía. Recordemos que la energía de papá y la energía de mamá son energías distintas y complementarias. Y estas energías me van a poder ayudar a sostener y a recibir. Entonces, el maestro Bert Hellinger también en algún momento le preguntaron que a quién necesitábamos más, si a papá o a mamá, y el maestro Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, respondió: ¿qué ala necesita más un ave para volar, la derecha o la izquierda? Y entonces desde allí nos queda claro que necesitamos a ambas energías. Hay muchas personas que dicen: es que yo ni siquiera conocía a mi mamá porque mi mamá me regaló cuando tenía 3 días de nacida. O ni siquiera conocí a mi papá porque fue una situación desagradable, violenta, etcétera, etcétera, y no sé quién es mi papá, no tengo papá. La realidad es que todos tenemos un papá y una mamá, y esa forma como llegamos a la vida era la única forma posible para poder llegar a la vida. Una de nuestras consultantes en algún momento decía: no, es que mi papá regresó cuando yo tenía 25 años, ya que mi mamá estaba muy enferma, y se acercó y quiso restaurar como la relación cuando nosotros lo más difícil fue cuando éramos pequeñas. Y entonces fue muy bonita la reparación en este caso de esta consultante, porque fue darse cuenta que papá y mamá solamente tienen un solo compromiso con nosotros, un solo acuerdo. Y el acuerdo es pasarnos la vida y que nosotros la tomemos, de papá y de mamá. Y el resto, si se quedan, es un regalo. Para ella fue muy bonito darse cuenta que mamá le regaló su presencia y papá le regaló su ausencia. Por una historia no resuelta de mamá, mamá no tenía permiso de tener hijos, no tenía permiso de alejarse del clan, no tenía permiso de establecerse en pareja. Sin embargo, se atrevió a pasar la vida y desde allí consiguió a un hombre que no pudiera quedarse para que pudiera haber hijos. Y entonces, a lo mejor estuvo un tiempo muy cortito, muy poquito tiempo, pero fue suficiente para que esta consultante y su hermana llegaran a la vida y que pudieran quedarse con su mamá, obviamente un clan materno, matriarcado, en donde quien llevaba la dirección de esta familia pues era la abuela, no solamente su mamá, sino la mamá de su mamá. Y entonces desde allí no hay permiso para tener pareja. Y entonces, ¿cuál es la solución? Encontrar un hombre que no pueda quedarse, pero que sí pueda pasar la vida. Y entonces desde allí apreciar la vida tal como llegó. Y a partir de ahí, nosotros podemos hacer o resolver cualquier tema que llegue. Una enfermedad, una quiebra económica, una relación de pareja, una pérdida, un duelo, todo lo que suceda. Incluso cuando no sabemos nombrarlo. Y esa es otra de las cosas más importantes. Si no sé qué voy a constelar, si tengo dudas de qué es lo que debería constelar, pero solo sé que me siento mal,
Solo sé que estoy en un malestar y ni siquiera es físico, sino es como, es una situación que estoy teniendo, que estoy representando, que estoy sintiendo emocionalmente, que me lleva también a lo físico, pero no es una enfermedad, no tengo una enfermedad declarada, tengo una buena situación económica, una situación económica tranquila, en fin, este malestar que no sé nombrar también se puede constelar. Y entonces desde allí podemos poner un representante con nuestras figuras y desde allí el agua va a traer nuestra memoria y la memoria del clan, de tal manera que nosotros vamos a poder encontrar la solución, de dónde viene y poder resignificarla. Otra de las preguntas, ¿por qué en el agua? ¿Por qué utilizamos el agua? Bueno, en algún momento el maestro Juan Carlos Arias es el que trae esta metodología llevándola al agua, porque se da cuenta que en el agua también se puede representar. Esto, cuando yo conocí las constelaciones en el agua, me llamaron mucho la atención, porque yo venía de estudiar chamanismo, y en el chamanismo el maestro nos enseñó a hacer constelaciones chamánicas, y él decía que un buen terapeuta de constelaciones trabaja con lo que hay. No necesariamente personas, no necesariamente figuras, con lo que hay. Y entonces él nos enseñó a corporizar con lo que había. Entonces, recordemos que dentro de una constelación familiar lo que estamos viendo son frecuencias y resonancias. ¿Quién está resonando con quién? ¿Quién perdió? Hay tres bases fundamentales. La primera es la pertenencia. Todos pertenecen. Y de ahí, ¿quién es el excluido? Si alguien está excluido del clan, hay que traerlo de regreso para poder resolver la constelación. El segundo, hay una jerarquía. Quien llega primero, va primero. Y no importa otra cosa más que eso. ¿Quién llegó primero al clan? Y entonces, conforme nosotros vamos llegando al clan, como decía el maestro Bergelinger, nosotros llegamos en un partido de fútbol cuando el partido de fútbol ya empezó. Y entonces nosotros ocupamos una posición dentro de la cancha. Pero cuando nosotros no ocupamos nuestra posición y nos vamos a mover hacia otra posición, ni hacemos nuestro trabajo o nuestro destino y tampoco dejamos a los otros hacer su destino. Y ahí es donde el amor se atora. Explicado de otra manera por mi maestra es, en cada sistema familiar es como una pirámide. Están hasta arriba los tatarabuelos, luego los bisabuelos, luego los abuelos, luego los papás y luego nosotros. Y esta es la jerarquía. Quien llega primero va primero. Y nosotros tenemos un lugar, es un asiento, una silla. En cada uno de nuestras generaciones tenemos un asiento para nosotros y solo para nosotros. Pero si nosotros por amor nos paramos de nuestro asiento y nos vamos a sentar para ayudarle en su destino a la bisabuela, a la tatarabuela, etcétera, etcétera, entonces, aunque ahí esté mi asiento, quizá alguien llegue y ocupe mi asiento, pero yo también me paré, me moví de mi asiento. Y entonces allí es donde empieza el desorden. Cuando empieza el desorden, la vida no fluye. Y junto con la vida, el éxito, el amor, la salud, etcétera, etcétera. Ese es el segundo. Entonces, hay un orden, hay una jerarquía y hay una pertenencia. Y el resto es el equilibrio entre el dar y el tomar. Yo doy y también tomo. Y ambos son actos activos. Yo decido cuánto dar y cuándo. Y también decido cuándo tomar y cuánto. Entonces, cuando hay una transgresión de cualquiera de estos órdenes, que se llaman los órdenes del amor que explicó el maestro Bergelinger, entonces ahí es donde empieza a atorarse la constelación. Entonces, ¿qué pasa en el agua cuando nosotros estamos mirando todo esto? Hay un desorden. Entonces hay un acomodo que se cambia. Entonces primero está papá, luego mamá, luego los hijos en el orden en el que fueron llegando. Y cuando en el agua vemos un desorden, cuando no están acomodados en orden, ahí alguien está ocupando un lugar que no es. Y entonces lo que hacemos en la constelación, el agua muestra todo esto. Y entonces desde aquí
podemos ir resolviendo y desenredando todas estas situaciones de tal manera que podemos ir resolviendo estos conflictos. Por eso son historias no resueltas dentro del sistema familiar. Y cuando nosotros nos enfocamos en un síntoma, ¿qué es un síntoma? Pues es eso que nosotros estamos expresando, que estamos sintiendo. Como les decía, este malestar que estoy sintiendo, que no sé qué es, pero que no me permite estar en paz con la vida, eso también se puede constelar, porque alguien del sistema familiar también lo vivió así. Y entonces a través del agua solamente llevamos a nuestro consultante o a nuestro representante en una figura y de allí lo colocamos en el campo del agua y empiezan a salir las memorias. Es hermoso, hermoso cuando nosotros podemos colocar estas figuras y de pronto el consultante dice, es que sí es cierto, yo me acuerdo que en tal momento yo tenía 9 años o tenía, en fin, cierta edad y mi abuela me platicó que pasó esto y esto y esto con su papá. Y entonces el agua funciona justamente como eso, como las memorias que emergen del sistema familiar para poder mirar lo que ocurrió. Y entonces no necesitamos ni siquiera saber la historia, pero sí unívocamente con quién me conecté en esta situación o en esta dinámica incómoda. Y a partir de ahí hacer una diferencia. Ahora, ¿la constelación es igual de efectiva presencial que en línea? Sí, es igual, exactamente igual. Nosotros cuando estamos en línea haciendo la constelación, vamos a mirar el campo del agua, vamos a mirar al consultante y vamos a estar observando todo lo que ocurre. Vamos a estar observando lo que ocurre en el campo del agua y lo que está ocurriendo con el consultante. Sus gestos, vamos a estar observando cómo se mueve, si observa o si no observa, si cierra los ojos o si no cierra los ojos, si puede mirar lo que está ocurriendo en el campo del agua y cómo está y todo lo que está sucediendo alrededor, porque todo el campo informa. En algún momento ocurrió, por ejemplo, que se desconecta la cámara del consultante en plena constelación y entonces allí me doy cuenta que lo que estamos resolviendo es algo que no quería ver, algo que le costaba mucho trabajo mirar. Y entonces desde allí, cuando no quiero mirar, no puedo mirar porque es muy doloroso, porque da vergüenza, por lo que sea, ahí ya hay información dentro del campo. Entonces, hay situaciones que van a reforzar el síntoma dentro de la constelación. Entonces, son igualmente efectivas. Lo mismo si estoy presencial que si estoy en línea. Otra cuestión, también nosotros estamos manejando esta resonancia y esta frecuencia que tienen que ver con el nivel energético del consultante. Por ahí hay un diagrama muy famoso de las emociones. Entre más baja es la emoción, menos movimiento tengo, más densidad tengo en el cuerpo del consultante. Y entre más sutil es la emoción, más movimiento, mayor la frecuencia del consultante. Pero cuando estoy en la constelación, es tanta la energía que se mueve que puede ser que se desconecte de pronto y nos tengamos que volver a conectar. Estas situaciones también ocurren cuando la energía del consultante lo lleva, o la frecuencia a la que se está conectando también, lo lleva a no querer ver o a no poder ver. Pero ya estamos allí, ya lo hicimos, entonces el agua también nos ayuda a limpiar todas estas memorias y a liberar estas cargas sin el peso que tenga que llevar tanto el consultante como el constelador. Entonces el agua es un campo también que nos lleva y nos ayuda a purificar y a elevar la frecuencia con la que viene el consultante y lo hace de una manera muy, muy, muy amorosa. ¿Ok? Entonces, sí funciona, aunque sea en línea. Tiki, tiki, tiki.
Siempre que venimos a constelar y que constelamos con el agua, constelamos desde el amor y desde la luz. Las emociones que nosotros manejamos aquí, aunque haya situaciones muy violentas, aunque haya situaciones muy complicadas, conflictivas, siempre, siempre, siempre están sostenidas por la energía del agua, y la energía del agua que fluye, que limpia y que permite que estas energías tan densas empiecen a moverse. Y yo me lo imagino así, es como cuando nosotros llegamos aquí, llegamos como si estuviéramos llenos de mucho barro, como si hubiéramos estado ahí tirados, como si te hubieras caído y estuvieras todo lleno como de barro. Pero conforme va pasando la constelación, el agua fluye y fluye de tal manera que va limpiando esas tristezas, esos dolores, esas vergüenzas, esas emociones densas, y las va resignificando de tal manera que nos va dejando cada vez más y más limpios y nos va devolviendo a ese estado de inocencia del que hablaba el maestro Bert Hellinger. De tal suerte que cuando nosotros terminamos la constelación, crea o no en esto, esté preparada o no para esto, siempre va a haber un cambio. No necesariamente el que yo quería acá, pero sí el que necesitaba mi corazón mirar. Y mucha gente que viene y constela y dice, es que yo vine porque me mandó mi mujer, es que yo vine porque me mandó mi mamá, es que yo vine, incluso chicos que de pronto los manda la tía o que los manda la abuela o abuelas que los mandan los hijos, vienen. Y si están disponibles y están dispuestos, de verdad que la magia ocurre. Un hombre, si mal no recuerdo, dijo, ¿por qué siento esto? Y él solamente vino a ver una situación empresarial, no una situación familiar. Sin embargo, lo empresarial siempre atraviesa hacia lo profesional o hacia esta parte laboral. Y la parte laboral también tiene impacto en nuestra vida familiar o personal. Y entonces él se dio cuenta que había situaciones no resueltas con su padre y que debido a esto o a estas situaciones había estado ocupando un lugar que no le correspondía por más de 50 años. Y dándose cuenta de esto, vino después de esto a constelar diferentes cuestiones y hoy día vive mucho más feliz. Es capaz, no porque antes no lo fuera, pero ahora lo vive con plenitud. Y al final de cuentas, esa es la búsqueda de lo que en constelaciones familiares estamos persiguiendo. Ser y más allá de esto, por eso trabajamos. La constelación familiar me va a ayudar a liberarme de estas creencias, de estas situaciones o de estos recursos que he estado utilizando y que me dejan o que me llevan a tener estas sensaciones o estas emociones en una implicación complicada, conflictiva y sobre todo de renuncia al éxito y donde tengo que trabajar mucho para poder lograr apenas estar en la supervivencia. Dice otro de mis maestros que oxígeno y dinero es lo que más hay en este mundo y así tendríamos que poder tomarlo. Si nosotros no podemos tomarlo o si nos llega y nos lo dejamos ir, es que allí atrás hay una implicación, hay una situación conflictiva con alguien que también perdió. Y cuando lo miramos a través del campo del agua, con la constelación familiar, podemos hacer cambios sustanciales, radicales y permanentes, porque eso es lo mejor de la constelación familiar. Una vez que nosotros logramos llegar a ese lugar o a ese punto, no hay retroceso. Vamos hacia adelante y vamos aprendiendo cada vez más y más y más. No se trata de constelar porque sí, porque esto no funcionó o por lo que no he podido resolver de otra manera, pero sí que cuando yo siento este impulso de que algo puede ser mejor, está el recurso, existe. Y ahí es donde nosotros podemos apoyar a nuestra alma para hacer algún cambio que de otra manera la enfermedad, la pérdida, la ruptura,
el duelo vendría a acomodar. Entonces, antes de que la vida me obligue a hacer un cambio, ¿por qué no hacerlo de una manera elegida, asistida, amorosa y presente? Pues este es el mensaje, estas fueron las preguntas que nos han hecho acerca de constelaciones familiares. Espero que sean que sirvan para aclararlo. Y escríbanos a Corazón Colibrí, acérquense con nosotros y si tienen dudas, podemos hacer otra sesión de preguntas y respuestas para que ustedes también hagan estas aclaraciones. Pues sin más, les agradecemos a todos por estar aquí, por compartir este en vivo y sobre todo por atreverse a sanar y estar mejor. Muchísimas gracias a todos. ¡Ay, los mensajes son los viernes! Entonces nos vemos en nuestro siguiente en vivo, que es este viernes a las 9 de la noche, con mensajes de registros akáshicos. Y pues este mes disfruten, gocen, es un mes cortito y disfruten mucho este mes. Pues cuídense mucho y también hasta el calor, disfrútenlo. Muchas gracias a todos y desde mi corazón, gracias a Corazón Colibrí, al equipo y gracias a todos por seguirnos y por estar aquí. Gracias por la confianza y nuestro círculo está al servicio, igual que nosotros y pues yo de mi parte seguir siendo esa que soy al servicio de la vida. Muchísimas gracias a todos.